estudiando el libro de Santiago, ¿eh? Estamos en el libro de Santiago. Hoy vamos a avanzar bastante en el libro de Santiago. Vamos a llegar hasta el versículo 1. Ya vamos, la semana pasada concluimos que Santiago es hermano de quién? De nuestro Señor Jesucristo. También concluimos que el escritor de esta epístola, que haya unas cuantas personas que se llaman Jacobo, ¿ven? Ellos pues lo hemos eliminado y nos damos cuenta de que ciertamente el más apropiado para haber escrito esta epístola es Santiago, ¿ven? Nos dimos cuenta que Santiago pues era un hombre que conocido en esos días, ¿eh? Era el líder de qué? De la iglesia cristiana de Jerusalén. Acuérdense de eso. Vamos a hablar de eso un poquito, ¿eh? Porque es interesante cómo él se anuncia. Voy a leer el versículo número 1, dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispensación. Salud. ¿Ven? Gloria a Dios. Y vemos que este varón es todas las cosas que Dios dice anteriormente. Hermano de Jesús, es el líder de la iglesia en Jerusalén en esos días. Amén. Y él solamente se anuncia como Santiago, pero bien importante es que se anuncia como siervo, servidor de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben que para los judíos eso es bien importante? Dos cosas. Porque se anuncia como servidor de Dios. Los judíos todos ellos decían que le servían a Dios. Pero él reconoce también que la deidad de Jesucristo. Él reconoce que Cristo es el Hijo de Dios. Y es su Señor y que él sirve a los dos. ¿Ven? Porque para los judíos todo el mundo se supone que le sirviera a Dios. Para él le va a servir a Dios como judío, pero él dice: yo le sirvo a mi Señor Jesucristo. Entonces dice, mire, en ningún momento dice: yo estoy escribiendo esto porque soy Santiago, yo soy el hermano de Jesús. Así que, ¿quién mejor que yo para escribir esto? Pues yo lo conocí a él desde que nació, o desde que yo nací. Él no usa nada, él se pone en una posición muy especial. Ya dice que él es el siervo del Señor. Él se expresa de esta forma que es bien importante, porque muestra humildad en su persona. Él no se enalteció o se puso alto en ningún momento, tomó ninguna posición, tomó una posición de siervo. Pero esto, aunque vemos que es humildad de parte de él, pero también vemos otros varones en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que también se describen a sí mismos de esta misma forma. Vemos que Pablo se describe como siervo. Algo que gusta, Romanos 1:1 y Filipenses 1:1. Romanos 1:1 y Filipenses 1:1. El que lo encuentre lo puede leer.
Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos con los obispos y diáconos. Vemos también que Pablo, por ejemplo, la obra de Dios, ¿ya? Él mismo también le escribe como siervo de Dios. Y Pedro también se identifica de esta forma. En 2 de Pedro 1:1, una persona que no lo ve. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Amén. Nuevamente, otro varón de Dios que se identifica a sí mismo como siervo, servidor de Cristo. Pero, ¿por qué estos varones se identifican de esta forma? ¿Verdad? Porque la palabra que están usando en su idioma, el griego que están escribiendo, es deudos. Deudos quiere decir esclavo. Porque ellos piensan de sí mismos de esta forma. Y si ellos piensan de ellos mismos como esclavos, como servidores, ¿cree usted que nosotros también debiéramos pensar de nosotros como siervos, como servidores? Amén. Y no, ¿sabe? No conteste rápidamente, pero porque cada lección vamos a ver la contestación a todas las preguntas. ¿Por qué ellos lo hacían? ¿Por qué también nosotros debiéramos de hacerlo? Amén. Amén. Primero, todos los seguidores de Cristo debiéramos llamarnos siervos. Amén. Y Jesús mismo nos recalca, nos dice una vez y otra vez acerca de ser siervos, de ser servidores. Amén. Y en ciertas ocasiones Él nos machaca una y otra vez. Y vemos esto cuando Él nos señala que las características de los fariseos y de los escribas. Venga, alguien que me busque en Mateo 23 y me lea del versículo 8 al 12. Y otra persona que busque en Juan 13, los versículos del 12 al 17. Mateo primero 23, 8 al 12. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Juan 13, 12 al 17. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decid bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho a vosotros, también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hacéis. Amén. Nuevamente, el Señor está dando ejemplo durante la Santa Cena. Amén. Él dio, sabiendo que será la última cena que va a tener con ellos, Él dio un gran ejemplo de ser siervo y nos llama a nosotros a ser siervos, a servir. También otro ejemplo personal de Cristo, si vamos a Mateo, capítulo 20, alguien tirando desde el 25 hasta el 28. Mateo 20, versículos 25 a 28. Entonces Jesús, llamándoles, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad?
el uno del otro. Amén. Pero, ¿a quién legalmente somos llamados a servir? Primeramente somos llamados a servir a Dios. Amén. Dios es sobre todas las cosas. Somos llamados a que seamos siervos de Dios, que dedicamos nuestro servicio a Él. Igual que, como aquí primeramente, como yo leí en Santiago 1:1, dice, Santiago, ¿quién? Siervo de Dios. Amén. Estamos llamados a ser siervos de Dios. También tenemos que servir a Jesucristo. Está nuevamente, ahí está escrito también en este versículo que leí, pero si alguien que me lea 1 Corintios 4:1. Y otra persona que me busque Romanos 6. Y me lea desde el 17 y el 18. Lo primero, 1 Corintios 4:1. Y pues tengamos amén. Amén. Bueno, somos llamados a ser administradores de las cosas de Dios. Amén. Pero somos siervos. Amén. Romanos 10, mira, Romanos 6, versículos 17 y 18. Pero gracias a Dios, los que eres esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquel forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Libertado del pecado, vivisteis a ser siervos de la justicia. Amén. Somos llamados a servir la justicia. ¿Por qué? ¿La justicia qué? La justicia es la gracia de Dios que nos ha justificado, que nos ha hecho que a través de la sangre de Cristo nos limpió para poder entrar en su presencia. Amén. Y somos llamados a servir a esto también. ¿A servir quién? A servir al Señor. La justicia es la gracia de Dios en nosotros a través de Cristo Jesús. Él nos preparó, nos limpió para poder entrar en su presencia. Nosotros tenemos que servir a esto. ¿Qué es? ¿Qué es esto? Que tenemos que guardar la palabra de Dios como siervos de ella. Tenemos que estar fieles a lo que dice aquí. No podemos andar de un lado para otro, disparateados, con lo que aquel dijo, lo que otro dijo, porque no nos lleva a ningún sitio. Como siervos tenemos que servir a la palabra de Dios, servir a lo que el Señor quiere para nosotros. Amén. Amén. Y también el Señor nos llama a que seamos siervos el uno del otro. Amén. ¿Por qué? El Señor llama a qué? ¿A servir a quién? Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amén. Es los unos a los otros. Amén. Tenemos que estar pendientes de eso también. De que no solamente, no, yo le sirvo al Señor, pero mi hermano está necesitado. Así no, porque solamente tenemos que servir al Señor. Oye, es eso. Que nuestra relación con el Señor es así. Pero el Señor quiere que tengamos una relación con Él de esta forma también. Mire, Cristo en la cruz vino para nosotros, de arriba, para abajo, pero para nosotros también. Y el Señor quiere también que nosotros sirvamos a nuestros hermanos, que seamos de bendición para otra persona, igual que Él es de bendición para nosotros. Que no nos creamos que somos más que la otra persona, porque entonces el orgullo se monta en nosotros. Vamos a tener muchos problemas en nuestras vidas. Amén. Eso es difícil. Amén. Es difícil ser servidor de mi hermano. Eso es bien difícil. Fácil decir como Dios es el rey, lo hace todo fácil. Fácil servirle a alguien que es grande, pero a alguien que yo considero más chiquito que yo. La palabra dice que los que son últimos van a ser primeros, ¿no? No considere a nadie más pequeño que usted. ¿Por qué? Porque Cristo no lo consideró a usted más pequeño que Él, sino que tomó forma de hombre y vino aquí y dio su vida por usted. Porque Él era Cristo, Él era el Hijo de Dios y es Dios. Él no nos miró hacia abajo para vernos pequeños como si fuéramos hormigas, sino nos miró para levantarnos, para que fuéramos igual que Él. Amén. Acuérdense eso primeramente. ¿Y qué hay de bueno en ser este siervo servidor? Porque ser un siervo es indicativo de madurez espiritual. Y ciertamente de que la epístola de Santiago es que acerca de la madurez espiritual. Amén. Acerca de cómo de crecer, de cómo comportarnos como cristianos y cristianos que hemos crecido, hemos madurado. Amén. Dice que una persona inmadura que es una persona egoísta,
que piensa más que el sí mismo. Un ejemplo de una persona bien egoísta, miren, de cómo nos comportamos a veces. Y, por ejemplo, un recién nacido. Un recién nacido, ¿por qué sucede? Es bien egoísta, ¿por qué? Porque todas sus necesidades, ¿qué sucede? Tienen que ser suplidas por otros. Y en ningún momento piensa en la otra persona. No piense que su bebé que está recién nacido a las 2 de la mañana dice que tengo hambre, pero no voy a despertar a mi mamá porque está bien dormidita, ¿verdad que no? ¿Cómo piensa el bebé? ¡Wow! ¿Quiero leche? ¿Y cuándo? Ahora. ¿No? Y en todo. Si se orinó, llora, él quiere ahora, todo lo necesita ahora, ¿verdad? Está pensando solamente en él. ¿Saben que a veces nosotros, pues, una vez hemos nacido en Cristo, quedamos de esa forma también, quedamos más que nosotros cada uno. Así que tengamos eso en la mente. Dígame, hermano. No, que quiero que aclare esa palabra ahora y ahorita, porque Oh. de diferentes países. Los puertorriqueños decimos ahora es Ya. ahora. Nosotros decimos ahorita es como más tarde, dentro de un rato. Cuando yo diga ahora es inmediatamente. ¿Ok? ¿Lo tenés? ¿Todo bien? Gracias, hermano. ¿De acuerdo, hermanos? Esto es una clase para que hablemos, para que traiga. No deje que yo me corra solo. Hermano, está bien que uno, si es bebé en Cristo Jesús, se mantenga así como los bebés, porque los bebés los siguen manteniendo. Ya va. Ya ese tren salió. Yo creo que por eso es que tenemos que luchar con eso, porque yo creo que el ser humano en sí, nuestra naturaleza es egoísta. Amén. Pues como tú dices, enseña la madurez cuando uno se deja alejar de eso, pero usualmente si no crecemos, puede ser nuestra naturaleza, ser egoísta, porque es para mí cómo yo estar bien y cómo yo obtener más y cómo yo estar en lo mejor y cómo ser servido por los demás. Amén. Normalmente, cuando crecen, se empiezan a preocupar por las necesidades de otros, hablando de los niños, ¿verdad? Pero si esto sucede, ¿qué indica? Indica que está viendo un poquito de madurez en esa persona. Pero si esto no sucede, es indicativo de que continúa siendo egocéntrico, al igual que cuando nacieron, que no ha habido cambio. Mi hermano Carlos acaba de decir ahora mismo. Porque a veces nos quedamos de esa forma y estamos bien. Yo tengo un problema con la gente que está cerquita de mí y me llama para que yo me pare y vaya allá para decirme algo. Cuando es a distancia donde esa persona está y yo estoy. No, si tiene que decirme, ¿sabes? Pero mucha gente, nada le impide, tú sabes, si algo impide, está bien, y es necesario que me diga a mí solo, callado. Pero hay gente que está en el mismo área y te llama para que tú vayas donde ellos, para decirte algo. ¿Por qué no vinieron y te lo dijeron que tú estás? El que quiere hablar es la persona. ¿Verdad? Es como, párate y ve donde mí. ¿Y por qué tú no te paraste? Tú eres el que quiere decirme algo. ¿Sabes que hay gente que pasa por el lado de la nevera, se sientan y después te dicen quiere algo? ¿Sabes? Eso es parte de los matrimonios. Parte de los matrimonios. Pero eso está mal, cuando sea parte del matrimonio. Sí. No, pero tú sabes que es otra clase de matrimonio, ¿verdad? Que pasan por el lado de la nevera, se sentaron y después dicen, Pásame algo. tráeme agua. Normalmente, ¿sabes? Yo lo que me gusta hacer es hacer, ¿sabes? A ver si tienen una pierna rota o algo. Pero vamos a dejarlo ahí. Así son ustedes los hombres.
pensamos en la otra persona, pensamos en nosotros. Sí. Que nosotros necesitamos algo, pero no servimos a Dios como Dios quiere que nosotros lo ocupamos. Y queremos que nos lleguen cosas a la casa. Lo mismo como hacemos con la esposa. Señor, dame trabajo, pero no sabe buscar trabajo. Pedimos, pero no buscamos porque no puede llegar. O sea que los hombres todavía siguen siendo bebés. Así es. Eso dejamos para el sábado. Siguiente punto, hermano. Ok, vamos a dejarlo hasta ahí. Hermanos, vamos a dejarlo ahí. Una persona que sirve a otra persona no es egoísta. Sino una persona que se preocupa más por las necesidades del otro. No está pensando en sí mismo, ¿verdad? Una persona que hace esto demuestra que una cualidad de un ser que ha madurado, una persona que está en un proceso, amén, el cual todos debiéramos de llevar, amén. De la forma que Santiago se describe a sí mismo como siervo, pues cae bien con esta epístola, porque eso es indicativo de madurez espiritual, de que usted piense en otra persona y no en usted mismo, y que usted haga el esfuerzo para ser de servicio a otro, y que el otro sea el que descanse y no usted, amén. Que el otro sea el que tenga, porque usted le abunda o porque sencillamente usted quiere compartir lo que tiene. Es bien importante que tengamos eso en mente, que la madurez espiritual causa que otros vean en nosotros frutos del Espíritu. Amén. Cosas que normalmente no hiciéramos, cosas que normalmente se ven, pero se ven en la persona, se ven en cada uno de nosotros. Las cosas que hacemos son indicativos de que de tu posición en tu caminar cristiano. ¿Dónde estás? ¿Te quedaste como bebé cuando naciste? ¿O vas progresando a través del tiempo, a través de tu entendimiento de la palabra del Señor? Y sabe que no hay más gran indicativo de que madurez espiritual que nuestro servicio al Señor. Porque a veces nosotros le servimos a cualquier persona, hacemos cualquier cosa por otra persona necesitada, pero como que el Señor no necesita nada, el Señor lo tiene todo. ¿Amén? El Señor no se queja. ¿Para qué tengo yo que servirle a Él? Es muy fácil para nosotros decir que somos cristianos. Legalmente no estamos sirviendo al Señor. ¿Amén? Si nosotros estamos sirviéndole al Señor, estamos bien parados en este camino, vamos a ver ciertas cosas. Primero consideramos ciertas cosas. Ser siervo implica ¿qué implica ser siervo? Implica obediencia absoluta. Amén. Es una relación de que el siervo y el Señor, donde el siervo, ¿qué sucede? No tiene derecho. La palabra del Señor es absoluta. ¿Amén? Él es que el siervo es posesión, propiedad de su Señor. Amén. Aquí en Estados Unidos, cuando había el tiempo de esclavitud, ¿sabe que las personas que tenían esclavos los ponían en los mismos libros donde ponían el ganado, donde ponían sus posesiones? Eran parte de como si fuera dinero guardado, como si fuera, lo escribían en los libros donde escribían cuentas del ganado, porque eran suyos. Amén. Los trataban de esa forma. Amén. Pero, bien importante, el siervo no tiene ningún derecho. La palabra de su Señor es absoluta. Está obligado a servir a su Señor sin preguntas. Es absoluto. Incondicional, obediencia absoluta. Amén. Ahora,
¿Creen ustedes que su relación con el Señor debiera ser así? De esa forma. Alguien que me da 1 Corintios 6, 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Muy pocas palabras aquí hay que decir, ¿no? Dice que tú eres propiedad del Señor. Has sido comprado, le perteneces a Él. Y tu servicio a Él debiera de indicar eso, a quién tú le perteneces, amén. Su autoridad sobre nosotros es absoluta. ¿Amén? Y alguien que me vea también Lucas 6:46. Y otra persona me busque Mateo 7:21. Lucas 6:46. Perdón, no estoy oyendo. ¿Por qué me llaméis Señor, Señor, y no hace lo que yo digo? Amén. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Así que nosotros tenemos que servir a Jesús bajo sus términos y no los nuestros. Amén. Mucha gente dice servir al Señor, pero no hace lo que el Señor quiere que hagan. Entonces, si tú no puedes ser siervo, tú tienes autoridad sobre tú mismo. Tú haces lo que tú quieres, lo que tú quieres. El Señor dice, no es así. No me llames Señor, Señor, si tú no me vas a servir a mí. Si tú no me consideras Señor en tu corazón, no me consideres Señor en tu boca, estás perdiendo el tiempo, porque yo no te voy a conocer en el día que es bien importante para mí. Amén. Nosotros tenemos que pensar lo que estamos haciendo, tenemos que saber lo que estamos haciendo. Si nos queremos someter al Señor, si queremos ser siervos del Señor, tenemos que estar en obediencia perfecta a Él. Amén. O alguien que es un poquito diferente. No me dejen hablar solo, como le dije anteriormente. Pueden hacer comentarios, esto es una clase. Amén. ¿Nadie? Como dije, ser siervo es algo que no nos gusta porque ese implica que absoluta humildad. Y sin esta humildad, que la obediencia es imposible. Si no nos humillamos, si no nos declaramos que Él es Dios y yo soy menos que Él, no le voy a obedecer. Yo tengo que mostrarme en una posición en relación con Él. ¿Amén? Cuando digo Él, es Dios, es Cristo. ¿Amén? Yo como siervo, en una posición de humildad. Pero, ¿quién se atreve a presentarse ante la presencia de Dios con orgullo o en desafío? ¿Alguno? ¿Cree que durará mucho? Si no, cuando nos presentamos ante la presencia de Dios, tiene que ser con humildad, buscando la forma de servirle a Él. Amén. Entonces yo creo que, para añadir un poquito ahí con esto cuando decimos de servir al Señor, de servir a Dios, humanamente nosotros no podemos hacer nada por el Señor. El Señor, cuando decimos servir al Señor, es como tú dices, obedecer sus mandamientos. Amén. Vivir lo que Él nos dice. Eso servir al Señor, porque nosotros humanamente no podemos hacer nada por Él. Y no es una parte difícil para nosotros, pero yo creo que la parte más difícil de servir a nosotros es servir al propio, servir a la gente, porque a través de eso estamos representando al Señor Jesucristo, pero a través de estamos siendo sus pies, a través de eso estamos siendo sus manos,
a través de lo que estamos haciendo lo que el Señor Jesucristo haría por nosotros. Y yo creo que son difíciles, ¿sabes? Porque una cosa es obedecerle y una cosa es decirlo con la boca. Yo obedezco a Dios, y una cosa es vivirlo, lo que nos dice su palabra. Y también es difícil servir a la persona porque nosotros tenemos que actuar como Jesucristo. ¿Verdad? Y tratamos de servir, de vivir, de expresarnos como Jesucristo se expresó. Y es difícil eso, es muy difícil. Pero cuando empezamos teniendo una opinión humilde de nosotros mismos, entonces somos más receptivos a la idea de dirigirse. Cuando no hay nosotros una altanería tal vez que nos sintamos más que nosotros, cuando sentimos como Pablo, Pedro y Santiago dicen que soy siervo del Señor, soy servidor del Señor. ¿Amén? Ellos se sienten humildes ante la presencia de Dios porque conocen su gracia, conocen su poder, conocen su gloria. ¿Amén? Entonces, es más fácil para nosotros comunicarnos de esta forma que desde acá arriba que estamos mirando al resto para abajo. Tú te pones en un altar tú mismo. Entonces, es difícil ser servidor de pastores después de alguien. Que yo creo que es triste muchas veces, porque, y eso lo podemos ver entre los países diferentes, ¿no? ¿Verdad? Que muchas veces en algunos países nos creemos mejor que esta gente de otro país porque esta gente es así, o porque es más chiquita, o porque es más esto, o porque es más el otro, y nos creemos como que somos superiores a los demás, ¿verdad? Y uno siente mucho eso, a mi hijo, tú lo percibes, tenemos que ser muy, pero muy cuidadosos en eso, porque abunda mucho, abunda mucho. Cada vez que en la misma iglesia se te pone en una posición de algo en la iglesia, ¿tú crees que ya está puesta la gente para servirte a ti? Cada vez que te pones en una posición de la iglesia para que tú le sirvas al resto de la iglesia. No hay en la iglesia una posición para la cual es para que te sirvan a ti o para que tú seas más grande que la gente. Cada posición que hay en la iglesia, cada ministerio de la iglesia, dice de que es de servicio para los otros, para la congregación. Si el pastor quiere nombrar a alguien para que esté encargado de la gente, eso se nombra el mismo y no tiene nadie que cada persona que nombra en una posición de la iglesia para que sirva a la iglesia, para que represente a la iglesia. ¿Sí? Y no es para que se engrandezca, sí. Hermano Palito. Perdón, me tenía Javier porque ya lo difícil es dejar el control. Nosotros queremos tener control de nuestra vida. Y esa es una lucha. Cuando dejamos que el Señor tenga el control, pues entonces nos va a convenir para ser mejor. Pero no creemos. me encontramos ayudando al Señor. Right, entonces creemos que somos nosotros los que tenemos control al 100%. Y que entonces esa es la lucha, que cuando no queremos dejar ese mundo, pues nos va la cosa. Carlitos. Y una cosa que se nos hace difícil a nosotros es que servimos, pero el servicio tiene que ser continuo, siempre estar sirviendo y aparte de servir más, porque no recuerdo la cita y alguien se la sepa por ahí, la puede dar, pero es una cita de que dice que el siervo se va a trabajar, cuando regresa de la noche de su trabajo, su amo no le tiene hecho la comida, sino que le dice, haz la cena para que yo cene. O sea, ese es ser un siervo, servir y terminar el servicio y volver a servir. Y eso es difícil, pero eso es lo que quiere el Señor. Que sirvamos y que no nos cansemos de servir, de decir, bueno, ya serví, ya hice esto. No, el Señor quiere más. Una vez pones la mano en el arado, no mires hacia atrás. Pero tomemos por ejemplo a Pablo.
estima de cierta forma. Y alguien que mira 1 Corintios 15, los versículos 9 y 10. Y otra persona que busque Efesios, capítulo 3, versículo 8. 1 Corintios 15, 9 y 10. 15-19. 1 Corintios 15, versículos 9 y el versículo 10. Efesios 3, 8. Dale, dale. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy yo, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Efesios 3, 8. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo. Amén. Ahora, ya que oyó estos dos pasajes, y describe estos pasajes en relación con Cristo y sus deseos para con nosotros. Amén. ¿Creen ustedes? ¿Ya? Así es que no tenemos que medir. Describe tu vida igual que Pedro, Pablo, se estima a sí mismo. Amén. Es que así tiene que ser nuestra vida, ¿verdad? Somos lo que somos, estamos donde estamos, servimos lo poquito que podemos servir es por la gracia y la misericordia y la oportunidad que nos da el Señor Jesucristo. Es un privilegio. Yo creo que una de las comparaciones entre ser un siervo del Señor, muchas veces un ejemplo muy práctico de nuestra vida es que nosotros no queremos dejar las cosas que nos gustan, que a veces cuando el Señor nos manda a hacer algo y se nos da una instrucción de que hay que hacerlo de esta manera, siempre nosotros decimos, pero a mí no me gusta así, o lo queremos hacer como a nosotros nos gusta, no como se nos ha mandado. Simplemente una cosa tan sencilla como si a veces vamos en la iglesia, se va a hacer un coro y nos dicen, hay que traer zapatos rojos, y pues nadie quiere traer zapatos rojos porque no le gustan. Y es algo donde si algo se nos da, cuando nosotros somos siervos, nosotros tenemos todo eso. Si nos dicen ponte lo azul o morado. Ahí no, estamos hablando de la palabra de Dios, de que obedecemos, de ser siervos de Dios. Si decimos a la gente, si Dios dice que lo alaben, no le ponga a nadie que venga con zapatos rojos, ponga que vengan y alaben. No, es un ejemplo, porque no quiero especificar cosas donde alguien se vaya a ofender, ¿entiendes? Sí. Pero muchas veces hay cosas que nosotros tenemos que hacer y no las hacemos porque lo que a mí me gusta, me dijeron que hiciera esto, que hiciera aquello, entonces eso a mí no me gusta. Yo lo haría, pero de esta manera. Eso, y a través de la palabra encontramos cosas que el Señor nos dice que hagamos, pero saben que ustedes no lo queremos hacer, hermano Javier, queremos hacerlo como nosotros queremos, lo cual indica que no somos siervos, que no estamos madurados espiritualmente lo suficiente, hermano. Nosotros leímos un versículo, Efesios, donde dice, donde antes eran esclavos del pecado y practicaban del pecado, ahora es lo contrario, a seguir con la misma dinámica que practicamos el pecado, ya siendo lo hemos demostrado por la sangre del Señor Jesucristo. Esa misma dinámica la debemos de usar para el reino de Dios, para cumplir con Alguien que me busque Lucas 17, versículo 10. que vamos a leer hace poquito el versículo. Lucas 17, versículo 10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que Dios ha sido ordenado, decir, siervos inútiles somos, pues lo que deberíamos hacer, lo hicimos. Yo te voy a buscar este pasaje que también aquí vamos a ver. Pero que hemos hecho todo lo que hemos hecho, todo lo que ya, aún como quiera, no consideramos
consideremos que hemos alcanzado un lugar alto. No hemos hecho nada más que lo que se requiere de nosotros. No hemos excedido los requisitos del Señor. ¿Amén? Para con nosotros. ¿Amén? Sí. Porque a veces hacemos las cosas, pero eso se nos pasamos como murmurando, nos pasamos quejándonos, criticando al que lo hace, ¿verdad? No dejando hacer que haga nada, No dejando hacer mal. Exacto. Entonces, no inspiramos a lo que está haciendo, no nos quejamos, ¿sabes? Hagamos como si no hubiéramos hecho. No piense que lo hizo y está acumulando puntos, tesoros. ¿Amén? Aunque en verdad lo está haciendo. Si está un siervo, sin que decirle. El Señor dice que tiene que coronas con piedras preciosas para nosotros un tiempo después. Pero no piense que hice esto hoy. ¡Wow! Me la poní. Una corona nueva que está haciendo el Señor. 3 piedritas nuevas que me puso. Porque entonces, ¿qué sucede? Se salió de su posición de siervo y se ha vanagloriado usted mismo. Y el Señor, ¿qué hace? No sabe. Le quita 6, en vez de 3, quita 6. Coge la corona que tenía para usted y la derrite. Se la hace para otro. Diga. Y algo también hay que yo creo que es triste, porque es el mismo Señor que está hablando ahí en el pasaje de Lucas. Porque dice siervos inútiles. Porque eso se supone, el Señor espera que lo hagamos, es parte de ser siervo. Cualquier mínima cosa que podamos hacer para el servicio del Señor, no tenemos que estar esperando que nadie nos aplauda, ni nos dé palmadas en la espalda. Eso es lo que se espera que hagamos. Y nos llama a ser ministros, porque eso lo tenemos que haber hecho de todos modos, sin esperar nada cambio. Exactamente. No es, cuando usted hizo algo, no pensó que era un movie star. Usted hizo algo que el Señor quiere. Usted hizo su trabajo, que el Señor quiere de nosotros. Amén. La diferencia entre un siervo y un empleado es que el empleado va a trabajar y le pagan. El siervo nada más gana su comida, no va a tener recompensa, nada más le están dando donde vivir y comida para que siga vivo y pueda trabajar para su amo. Esa es la diferencia entre un siervo y un empleado. Si nosotros esperamos una recompensa, vamos a ser empleados y no somos siervos. No hay que esperar recompensa porque todas las cosas que hagamos le demos la gloria a Dios. No lo hice por mí, lo hice por la honra para Dios. Le voy a poner un punto diferente. Exactamente lo mismo. El empleado es empleado. El empleado no es familia. ¿Sabe que el siervo, aunque es siervo, es parte de la familia, posesión, Porque le pertenece. porque le pertenece? Dios salariado, ¿no? Salariado se le pagó ese, perfecto. Tú cobras, te vas el día, cobraste y te fuiste a lo tuyo. El siervo permanece ahí bajo el cuidado todavía, porque el amo cuida de su siervo. Y si es buen siervo, ¿qué sucede? Lo cuida mucho mejor todavía. Acuérdese de eso. Amén. Como dijimos anteriormente, que ser siervo indica que absoluta lealtad. Amén. Pero, acuérdense de una cosa bien importante, que nos convertimos en siervos de nuestro propio consentimiento. Amén. Nosotros no somos siervos del Señor porque Él nos obligó. Amén. Si tú tomaste un camino voluntariamente, tú tienes que seguir por ese camino. ¿Amén? ¿Por qué? No fuiste obligado a ello. Así que, si tú tomas un trabajo voluntariamente, tú lo puedes dejar si tú quieres. Tú no tienes que seguir haciendo ese trabajo. ¿Amén? Pero vamos a ver algo bien importante en un segundo. El Señor quiere que si voluntariamente decidimos ser siervos de Él, Él quiere que seamos siervos fieles. Ya tiene. Y primero eso, que no haya nada más en nuestra vida porque no fue la decisión que nosotros tomamos. Alguien que me busque Gálatas 1, versículo 10. Gálatas 1:10.
Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agrado a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Así que el Señor quiere que seamos siervos fieles primeramente. Que no consideremos que nuestros deseos, nuestra ganancia o el de nosotros ser importantes en algo, sino que primero consideremos que los deseos de aquel al cual servimos voluntariamente. Amén. Es bien importante, somos siervos, voluntariamente. Que es increíble que una persona que profesa ser un servidor del Señor, ser un seguidor de Cristo, se queja de que tiene que hacer la voluntad de Dios. O la persona que dice, no, yo soy un siervo del Señor, yo soy un seguidor de Cristo, es negligente o despacioso en obedecer los mandatos del Señor. El Señor quiere que tú hagas las cosas como Él quiere, como Él quiere, porque tú lo estás haciendo voluntariamente. Amén. Algunos de nosotros actuamos como si hubiésemos sido forzados a venir a la iglesia, como si hubiésemos forzado a aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. Amén. Que algunos vienen como que y de verdad que a mí, bueno, no sé si de verdad, pero vino como que deben hacer un favor, voy a renunciar que hay que hacer un favor a Dios. ¿No? Y, sí, pero esa actitud, qué mal que estamos, de verdad. No, hay que ir para apoyar. Somos siervos, pero como si fuésemos tomados por fuerza. Como dije anteriormente, los esclavos que tenían aquí anteriormente, porque aunque eran esclavos, los habían tomado por fuerza desde África y traído y vendido. Entonces ellos servían, pero ¿qué? Pero no querían. ¿Ven? Cuando podían, se escapaban. Cuando podían, hacían cosas a los dueños. ¿Por qué? Porque no estaban sirviendo de corazón. Pero Dios dice que ven a mi Cristo te llama, el Espíritu te llama, ¿verdad? Pero sin obligarte, aunque Él pueda. Él quiere que tú vengas porque tú quieres. Tu servicio es voluntario completamente de tu corazón. Y una vez que entregas tu corazón, te vas a haber entregado todo. ¿Eh? Amén. Nadie, hay dos cosas que nuestro servicio al Señor no es forzado, ¿verdad? Porque le voy a decir que usted no tiene que aceptar que servir a Dios. Usted no tiene que aceptar a Cristo como su Salvador personal. Pero las consecuencias de no hacerlo son consecuencias duraderas. Son consecuencias fuertes. ¿Por qué? Porque si usted de su propio acuerdo no reconoce a Cristo como su Salvador personal, no se reconoce a usted mismo como pecador y acepta a Cristo como su Salvador personal, y usted no recibe a Cristo, no recibe a Dios, solamente a otra persona a la cual usted le puede servir. Solamente le puede estar sirviendo a Satanás. ¿Amén? Dos cosas. Mire, el que dice hoy oyó la palabra, el mensaje de salvación y no acepta a Cristo como su Salvador en ese día, lo deja para mañana, para el próximo día, le está sirviendo a Satanás. Solamente le podemos servir a dos: Satanás o a Dios. Consecuencias: si le sirves si aceptas a Cristo como tu Salvador personal, te conviertes en un siervo del Señor. El Señor te va a levantar, ponerte en una posición ante Dios que es de ¿qué? De hijo. Somos coherederos con Cristo de la gloria de Dios. Todo lo que Dios tiene en su gloria va a ser herencia de nosotros, porque Él te va a levantar a ello a través de la sangre de Cristo. ¿Amén? Somos siervos para ganancia, y ganancia que no tiene límite. ¿Amén? Pero aquellos que deciden nuevamente, voluntariamente, servirle a Satanás, lo van a tener que hacer para siempre. Van a estar en sufrimiento, en dolor, toda su vida. Voy a decir que para nosotros es importante que seamos siervos del Señor. Amén. Amén.
Porque la palabra dice que al final de todo Satanás va a ser echado en el lago de fuego y todos sus ángeles con él. Usted no es hermano de Cristo, hijo de Dios, heredero de la gloria de Dios, va a ser echado. Solamente a los hijos. Estoy orgulloso, sea orgulloso de ser un siervo de Dios. Porque Dios, por su gracia divina, nos ofreció que salvación y vida eterna. Pero si nos atrevemos a quejarnos de esto todo el tiempo, ¿por qué? Porque nos llama a la vida de servicio, pero es un servicio que es bueno para nosotros. Amén. No es un servicio que va a ser de mal para ti. Amén. Él te llama, es voluntario. Muchas veces creemos que es fuerte, pero legalmente no lo es, porque la palabra dice que Él va a llevar nuestra carga. ¿Amén? Que Él no va a poner carga en nosotros, que nosotros no podemos llevar. ¿Amén? Y el ser llamado siervo, porque es costoso para con nosotros, porque en términos de servicio, es nuestro orgullo, tenemos que, es costoso para nosotros porque tenemos que servir. ¿Amén? Y no nos gusta servir. Es costoso porque tenemos que entregar nuestro orgullo y actuar en humildad. ¿Amén? Es costoso para con nosotros en la asociación porque no queremos asociarnos con toda la gente, porque somos llamados a que nos asociemos con nuestros hermanos, con otros cristianos, que tengamos comunión con nuestros hermanos, que piensan y hablan y sienten igual que nosotros. ¿Amén? Mi papá decía que corre con perros, aprende a aullar o algo así. No, el camina con perro, aúlla con perro. Sí, algo así. Estoy tratando de acordarme cómo era. Tal vez. ¿Tú sabes? No, pero sabes que tenemos que tener cuidado con quién nos asociamos. ¿Para qué? Para poder madurar. Porque sabes que maduramos en el ejemplo de lo que estamos viendo. Aprendemos lo que vemos. Y acuérdense de una cosa, que ser siervo es algo bien bueno para con nosotros. Mira esta gente, Abraham, Isaac y Jacob, ¿qué eran? Siervos del Señor. Moisés, siervo del Señor. Josué, siervo del Señor. Amén. Caleb, siervo del Señor. Amén. Job, siervo. Isaías, siervo del Señor. Todos los profetas que eran siervos del Señor. Y entonces, si usted es siervo del Señor, si usted decide servirle al Señor, el Señor lo va a mirar a usted, al igual que miró estos varones grandes en la palabra de Dios. Varones que se dejaron usar por Él, que le sirvieron, que siguieron a Él como Él le dijo que era. Amén. De esta es la forma que usted quiere que el Señor lo mire. Como siervo. Pero miren los siervos del pasado. Todos hoy son hombres grandes en la palabra de Dios. Estamos ahorita, cuando le decimos nosotros servimos al mundo, hacemos cosas del mundo, estamos trabajando como estaba trabajando esclavos, somos esclavitud, porque no estamos obedeciendo a Dios y también cuando no miramos el pago y vamos a hacer, pero estamos en el mundo de miramos las cosas que vienen, cosas bonitas, agarramos y todo está a la vista, pero lo que la palabra de Dios está diciendo no sería, pero si tenemos fe, entonces nosotros vamos a hacer un pago permanente y hasta el fin del mundo. Y ver que lo estamos haciendo 2 semanas, eso va a ser, lo están viendo, lo están trabajando, pero eso va a ser una vanidad. Ya la palabra de Dios, vamos a ver la belleza de las promesas, de las cosas que Él tiene para nosotros. Amén. Que son cosas grandes. Y algunas cosas dicen que nosotros ni siquiera las podemos entender. Pero la palabra dice que en Él no hay sombra de variación. Dios no cambia. Todas las promesas del Señor son para con nosotros. No las va a cortar a mitad. Amén. Amén. Sino que nos las va a dar a cada uno de nosotros. Y mira qué bueno que el Señor nos mira a nosotros con esos varones que yo dije. Que estos varones encontraron libertad, encontraron paz,
encontrar gloria en ser sumisos a la palabra del Señor, en hacer la voluntad de Dios. Amén. Y nosotros hacemos lo mismo, vamos a encontrar que paz, libertad y gloria. Amén. Pero si no lo hacemos, si no aceptamos el llamado de Cristo, si no decidimos crecer espiritualmente, madurar, ser siervos dedicados al servicio del Señor, nunca va a haber paz o tranquilidad en nuestro corazón. Vamos a estar medio camino y un día el Señor va a decir: apartados de mí, porque no os conozco. Amén. Porque o les sirves o no les sirves, solamente de esa forma. Y el Señor quiere que aprendamos, que busquemos de Él, que encontramos gozo en el servicio de Él, que encontramos gozo en saber que hay bendición, que no es siervo para Él humillarte, sino eres siervo para Él agradecer. Amén. Amén. Él no nos quiere acabar, Él nos quiere. Sirvámosles a Él sin temor, con orgullo. No tiene que esconderse porque es cristiano, porque usted le sirva al Señor. Camine en el camino que el Señor ha puesto frente a usted. Amén. Sea orgulloso de ello y sepa que hay bendición al final del camino, que hay bendición en el cumplimiento de Cristo. Amén. Amén. Dios